Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Hola, te informo, estás en el programa Salvemos a Nuestros Niños, un programa que patrocina Asiera, la entidad que aglutina más de 12.000 iglesias cristianas evangélicas en la Argentina, y también a través de la mesa Asiera Niñez, Adolescencia y Familia. La intención del programa no es entretener ni tocar temas baladíes, superficiales, sino con todo respeto y con toda humildad. Es un programa que tiene una intención profética. En una palabra, decir, expresar, denunciar aquellas cosas que están pasando y que conforme a la palabra de Dios consideramos que son injustas, incorrectas y dañinas. Por eso siempre apelamos finalmente al consejo de esa divina y gloriosa palabra. Yo levantaré bandera. El programa de hoy tiene que ver con la actualidad que estamos viviendo en la República Argentina. Si bien este programa trasciende a muchísimos países de América y del mundo, la realidad argentina no es exclusiva, sino que es parte de un todo, de una corriente que está inundando, diría yo, a la sociedad en toda América y en el mundo, porque viene especialmente de Europa y de países que son de primer mundo. Por eso he invitado a una pastora que está muy involucrada en esta temática, que ya ha estado con nosotros y que es un placer volver a recibirla con mucho cariño, Esther Yerba. Muchas gracias por recibirme, es un honor estar en este programa con usted, que lleva adelante esta misión. Sí. Gracias a todos los que están detrás de cámaras también, que hacen que esto sea posible. Así es. Pero su misión de este programa Salvemos a los Niños es tan importante para transmitir no solo la información, sino los peligros de lo que sucede, de lo que está sucediendo. Esther, te identificamos como una mujer muy comprometida con los valores del reino de Dios, con una trayectoria, con una mirada muy fuerte sobre la realidad que estamos viviendo. Estás en un, no sé cómo llamarlo, un colectivo, un grupo de gente que está trabajando muy fuertemente por digamos, pro vida, Así es. pro valores, Sí. ¿No es cierto? Te tomo un minuto para que expliques esto, porque después vamos al otro tema de fondo para que no se nos disparen los minutos, ¿no? Claro, tengo que explicar cómo sucede esto, porque yo nunca en mi vida hubiera imaginado estar hablando de este tema, menos frente a cámaras. Bien. Pero estamos en un tiempo crucial en Argentina y vale la pena aclarar de que justamente cuando se está grabando este programa, estamos en una etapa de transición en Argentina entre lo que fue la votación de las PASO y la votación general que va a suceder. Entonces, dependiendo de cuándo se ha visto el programa, de todas maneras los temas que vamos a tratar son vitales para que entendamos cómo suceden las cosas en este país. Yo empecé a trabajar con un candidato que estaba
corriendo para la presidencia. Fue ahí donde empecé mi incursión en la política, que nunca había estado. Cuando él se bajó de la candidatura, nos quedamos como sin digamos, un referente nacional. Huérfano. Claro, entonces, entre varios referentes nacionales de todo el país, hicimos una cumbre donde se establecieron ciertos principios, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí es como que estamos unidos, no estamos todos, porque hay muchísima gente en el país que está trabajando en el anonimato y nosotros no sabemos, pero de alguna manera queríamos nuclear a los que están trabajando. Tenemos gente de peso que ha estado en sus programas y que da charlas a lo largo y a lo ancho del país y en el exterior también. Correcto. Entonces, desde ahí es donde estoy trabajando, un poco en la parte administrativa, organizando, ¿no? ¿Y cómo se llama este nucleamiento? No tiene un nombre, en realidad. Pero sí tiene fundamentos y objetivos. Claro que sí. El fundamento es promover acciones para contrarrestar el daño que se está haciendo en el país con todo lo que es la implementación de la ley del aborto, para que el aborto sea legal, la ideología de género y muchas otras cosas que vienen. La educación sexual integral. Claro, la educación sexual integral con ideología de género, porque no es, si fuera solo educación sexual integral estaría bien, pero viene con ideología de género. Claro. Y se le da más importancia a la ideología de género que a la... Entonces, para promover acciones para frenar y contrarrestar los daños que se están causando a través de esto. Toda esta corriente que tiene un origen muy oscuro, histórico, y que se ha ido implementando a través de, como dije al principio, a través de varios países, llega a la Argentina y nos encuentra un poco desprevenidos, un poco distraídos. Yo uso un término que a lo mejor no es muy académico, pero creo que a los cristianos, sobre todo, que somos, porque el Señor lo dispuso así, los únicos que podemos frenar y dar la voz de alerta y dar la palabra cierta como columna y baluarte de la verdad, que es la Iglesia de Cristo, nos agarró un poco como que se nos escapó la tortuga, o la tenemos que buscar a ver en dónde se metió. Sí, es bueno aclarar, dos cositas voy a aclarar. Es bueno aclarar que en este movimiento hay cristianos evangélicos y cristianos católicos. Por supuesto. Porque nosotros, bueno, quizá tenemos una audiencia más dirigida a los evangélicos. Exacto. Pero los católicos están trabajando muy firme con respecto a esto. Y otra cosa que le quería comentar, esto es todo lo que se está viviendo con respecto al aborto, a la ideología de género, es parte del nuevo orden mundial. Así es. Que tiene muchas facetas. Tenemos, obviamente, estamos mencionando el aborto y la ideología de género, pero a eso lo tenemos que incluir la eutanasia, la pedofilia, la antropofagia, que es el canibalismo, y empieza a degenerarse esto de una manera, pero fíjese que hay cosas que son más comunes a nuestra vida, que son la industria alimenticia, la industria médica, porque ya no es la medicina, es la industria de la medicina. ¿Qué significa? Porque los médicos, así como son enseñados ahora, no tienen pacientes, tienen clientes. Y es un tema para hablar un buen rato. Para hablar no lo vamos a hacer ahora. Estas tres industrias, la industria alimenticia, la industria médica y la industria farmacéutica, están confabuladas entre sí para que el cuerpo se deteriore mucho más rápido. La eutanasia, las vacunas, todo eso está... hasta inclusive algo que a lo mejor no tiene que ver con la salud es como esto de inmigración, fronteras libres.
El tránsito de un país a otro. Exactamente, que vienen, pueden llegar al país subversivos y gente que, bueno. Sí, quien quiera. Todo está preparado para limitar la población mundial. ¿Y esto quién lo está digitando? ¿Desde dónde se genera toda esta cuestión? Y hay muchos hay dicen, intereses. Hay intereses económicos dentro de todo. Y todo lo que sucede acá en Argentina y en los otros países de Latinoamérica, porque tenemos inclusive en este núcleo de referentes pro vida, tenemos gente de otros países de Latinoamérica que nos informan también de lo que sucede en sus países. Pero todo esto está financiado. O sea, nosotros de este lado, del lado pro vida, lo hacemos a pulmón, nadie nos financia. Claro. Y del otro lado está altamente financiada. Ahora, toda esta estrategia que la pastora está mencionando, que podríamos explicarlo cabalmente desde el conocimiento que tenemos, tiene un sustrato entre las sombras que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Nosotros desde la posición cristiana y desde la lectura de la palabra de Dios aquí presente, sabemos por qué viene, para qué viene y de dónde viene. Ahora, vos mencionaste algo, Esther, que estamos un poco como desorganizados o desprevenidos, pero Satanás no improvisa. No. Hace todo muy cuidadosamente. Tiene planes y Tiene estrategias. planes y los ejecuta. Y muchas veces nosotros canchereamos con el Evangelio y así nos va. Bueno, ¿cómo podríamos...? Hay una explicación que vos me hiciste antes del programa que me interesó mucho y que quisiera que dieras en cuanto a la inserción de una tendencia o de una ideología, de una manera de pensar en la sociedad, desde una metodología que vos vas a explicar. Sí, ¿sabe a qué lo podemos comparar? Se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton. Overton, con B corta, Overton. Es el apellido de Joseph Overton, ex vicepresidente del Centro Mackinac de Política Pública. Entonces, si vamos a Wikipedia, encontramos una explicación muy ética, ¿no?, acerca de lo que es esto. Pero cuando nosotros empezamos a investigar de qué se trata la ventana de Overton, es aterrador. ¿Por qué? Esta es una teoría política, ¿no?, que describe con exactitud, y es muy escalofriante realmente, cómo se puede cambiar la percepción de las personas, ¿no?, acerca de una ideología. Puede ser como estamos ahora con la ideología de género, puede ser sobre el aborto, y usted cuando yo le comente sobre esto se va a dar cuenta que realmente así fue como se instaló en nuestro país estas dos ramas tan importantes de lo que es el nuevo orden mundial. Es lo que estamos viendo, pero todo lo demás también está funcionando. La ventana de Overton, y tenemos una imagen también para mostrarles, ¿no? Son ideologías que normalmente uno no las aceptaría, que son tabú. Por ejemplo, el canibalismo. El canibalismo. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero de lo que yo le voy a decir, piense también cómo fue instalada la ideología de género y cómo fue instalado el tema del aborto también en Argentina. Entonces, se empieza de una manera muy sencilla, ¿no? La primera etapa es que va de lo impensable a lo radical. Entonces, por ejemplo, se puede hacer un estudio científico. Vamos a tomar el ejemplo del canibalismo. A ver. Se empieza a hacer un estudio científico. Bueno, hay tribus que desde hace muchos años están practicando el canibalismo. Entonces, o se hacen simposios y se empieza a conversar el tema, ¿no?, en los medios. Entonces ya es de lo impensable, porque nadie en su sano juicio pensaría en el canibalismo.
¿no es cierto? Entonces, después lo que sucede va de lo radical, de lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable. Entonces, ahí ya se empieza a sentar esa idea, ¿no es cierto?, de que se empieza a divulgar y se empieza a tomar a los que no la aceptan la idea como fanáticos, como contrarios. Pienso como un poquito, rivales. claro, pienso un poquito en lo que está sucediendo con la ideología de género aquí en Argentina y el ¿Y aborto. esta metodología, dónde se origina? ¿O cómo se implementa? ¿Cómo llega a plasmar esa tendencia que naturalmente rechazaríamos? El canibalismo, por ejemplo. Claro, es que eso va, va incursionando en los medios, ¿no? En los medios. En los medios. Desde allí es donde se implanta. Porque después viene de lo aceptable a lo sensato, ¿no es cierto? Se empieza a instalar la idea de que el consumo de carne humana es un derecho que tenemos. ¿Cómo se instaló la idea de que es un derecho del ser humano? Si se siente elefante, entonces que lo exprese, que se siente elefante. O la pedofilia. O la pedofilia. Por ejemplo, que es como un derecho enamorarse de un niño. Exacto. Que no es violación. Todas estas ideas. Si no es amor. Claro. Piense, ¿eh? Sí, todas estas ideas se vienen instalando de esa manera. Se van instalando y se van acuñando y quedan como ideas definitivas. Claro. De lo sensato que se instala como que, bueno, es un derecho, yo lo estoy resumiendo, pero si uno busca en internet, esta información la encuentra. La encuentra. Vamos a dar el dato para que lo busquemos. Ventana de Overton, el solo hecho de que pongan en los buscadores Ventana de Overton. Algo de eso va a salir en pantalla, ¿vos pediste? Sí, tenemos una imagen que pienso que debe estar. Sí, muy bien. Es un cuadro donde explica muy sencillamente, con el mismo ejemplo del canibalismo, cómo se instala la idea. Después va de lo sensato a lo popular. Se usan figuras públicas, actrices. ¿No le suena conocido, por ejemplo, que el colectivo de actrices está implementando la ideología de género? Bueno, son las estrategias, es el plan. ¿Ve? De lo impensable, llegamos ahora a la cuarta etapa, que es instalarlo con figuras populares. Actrices, figuras públicas. Periodismo. Sí, el periodismo. Personajes importantes. Acuérdese que todo esto está pagado. Financiado. Hay un objetivo. Instalar esa idea. Instalar la idea y, por supuesto, detrás hay un interés altamente, económico. Y el último punto, el último paso de este plan es legalizarlo. ¿Dónde estamos nosotros parados en cuanto al aborto? Justo antes de esta etapa. Claro. Con respecto a la ideología de género, sí, ya estamos. Ya estamos adentro. Ya estamos. Sí. La educación sexual integral ya está. Sí. Ya está legalizada. Claro. El matrimonio igualitario está legalizado. Con adopción. Sí. Donde se privilegia a las parejas del mismo sexo con respecto a la adopción. Se da cuenta como de lo que no lo hubiéramos aceptado nunca. Es como el ejemplo de la rana que uno pone, ese ejemplo tan común de la rana dentro de una olla, el agua está fría primero y la rana está contenta, ¿no? Después se empieza a calentar el agua, bueno, ya se acomoda. Cuando el agua está caliente ya no puede salir, ya está metida ahí adentro. Eso es lo que hacen con nosotros. Gracias a Dios que nosotros tenemos discernimiento, tenemos conocimiento de la palabra y podemos escapar de esas cosas. Por eso es que se presenta lucha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué le dirías vos a la audiencia que está escuchando? Algunos deben creer que estamos fantaseando
de ninguna manera. Simplemente con el ejemplo que yo di, que hagan un análisis, no hay. claro, que hagan un análisis de lo que sucedió con estos simples ejemplos, ¿no? De la ideología de género, el matrimonio igualitario y el aborto, si no fue de esa manera como fue implantado en la Argentina. Casi no nos dimos cuenta. Exactamente. ¿No es cierto? Porque esa es la de pronto estrategia. nos despertamos que hay una realidad. Esa es la estrategia. Que yo le digo a los padres, no sé si usted sabe que la nueva ley de educación sexual integral y de toda el paquete, digamos, le saca a usted los derechos que le asisten como padre, naturales y sobre todo escriturales. Y usted no va a poder hacer mucho porque va a tener un problema con las autoridades, hasta puede ser sancionado y ejecutado en cuanto al rigor de las leyes. ¿Es así? Es así. Tenemos que cerrar el tema, ¿no? Así que le voy a decir, nosotros desde esta plataforma, desde este punto, se está dando lucha y hay que erradicar la idea de que el cristiano no se puede involucrar en la política. El cristiano debe estar ahí, porque si la Biblia nos habla de que cuando el justo gobierna, ¿quién es el justo? El cristiano. El verdadero. Cristiano. Es el cristiano el que tiene que llegar a esos puntos. Entonces dejemos de lado esas ideas equivocadas que nos han enseñado por tanto tiempo y dejemos que los jóvenes empiecen a prepararse, que se empiecen a involucrar en esto. Yo no soy de la idea de que la política tiene que ir a la iglesia, al revés. No. La iglesia tiene que ir a la política. Y desde como decíamos que estamos en este tiempo de transición, que la gente aprenda a votar por los valores, no por el bolsillo, sino por los valores, porque en definitiva es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Que más diputados, fíjese que simplemente con estas PASO hubo tantas cosas que sucedieron que tenemos muy pocos candidatos pro vida. No, se renueva la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero tenemos muy pocos. Entonces, van a entrar muchísimos que están a favor del aborto y de todas estas ideologías equivocadas y no tenemos gente pro vida, tenemos apenas algunos. Sí. Estaba conversando con una diputada nacional, Vanessa Macetani, de Santa Fe. Sí. Ella, no es cristiana evangélica, es católica, pero ella estuvo luchando contra todo esto y gracias a Dios creo que por los resultados de las PASO vuelve a un nuevo periodo. Pero tenemos muy pocos, tenemos que lograr que esto suceda, que se empiece a renovar el ambiente dentro de las cámaras, porque es ahí donde se deciden las cosas. Tal vez aplicando esa palabra del Señor que habla de que somos levadura. Sí. La levadura que leuda toda la masa, ¿no? Sí. Y nosotros, muchos van a decir, bueno, pero hay gente luchando. No, todos tenemos que involucrarnos, porque en la palabra de Dios encontramos muchos pasajes donde nos dice que nosotros somos responsables para defender a los indefensos. Bien. Los niños son indefensos, ellos no pueden defenderse. Los que están por nacer son indefensos, ellos no pueden defenderse por sí mismos. Nosotros que somos adultos y que estamos ya en otra posición, tenemos que luchar por esos indefensos que no pueden luchar por sí mismos. Sí. Y hablando un poco de política también, de todas maneras, resulte lo que resulte de las elecciones, ¿ok? Nosotros como cristianos tenemos esto, ¿no? Y hay ¿Qué es esto? Un minuto tenés. Es nuestro manual de vida, ¿no? Entonces, Daniel... Lámpara y luz. Sí, Daniel dice que Dios es el que pone reyes y saca reyes, ¿no? Y otra palabra de aliento, porque quizá nosotros no queremos que la gente entre en una paranoia de que todo va a estar mal, no. Isaías dice, dile al justo que le irá bien. ¿Cuál es el justo? El que tiene esto. La palabra. Sí. Y la predica. Es cierto. Esther, como siempre el tiempo es tirano. Ha sido de mucha bendición tu presencia. Seguiremos hablando de este tema porque es, como dije al principio,
voz profética, palabra de Dios, y queremos que trascienda a través de este ámbito que es este programa, este grupo de personas que nos rodean aquí en Visión de Futuro, y por supuesto a través de Canal Luz, poder irradiar, tan luego Canal Luz, iluminar con estas verdades cuando hay tantas tinieblas. En un momentito terminamos. Yo levantaré bandera. La pastora Esther nos hablaba de este libro glorioso, maravilloso, que es la palabra de Dios, que se autodefine como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y también ella hablaba de los hombres justos. Me gusta mucho esa expresión, porque entre las tantas denominaciones con que se nos identifica a los cristianos, pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido, etc., me llama mucho la atención que se nos llama hombres y mujeres justos. Por ejemplo, dice, el justo vivirá por la fe. Y también habla el Salmo 1 de la congregación de los justos, como el lugar donde los justos nos nutrimos y a través de ella irradiamos la luz del Señor. Quisiera terminar haciendo una pregunta. ¿Qué es más fuerte? ¿Cuál de estas dos cosas es más fuerte? ¿Las tinieblas, la oscuridad o la luz? Usted sabe que si usted prende un fosforito en un lugar muy oscuro, de pronto se ilumina todo. Y si se prenden varios fósforos o linternas, y ni hablar las luces, las tinieblas huyen. Y esta ilustración, diríamos, secular de la vida diaria, me hace pensar en esto. Tenemos que militar en política, necesitamos diputados, senadores y hasta presidentes con una formación profunda en la palabra de Dios. Pero mientras eso ocurra, que deseamos que ocurra, los hijos de Dios tenemos que ser luz y sal. Porque si usted está en una oficina o en una escuela o en el supermercado y nadie sabe que usted tiene la luz de Cristo, es lamentable. Lo que la iglesia de Cristo tiene que ser es luz y sal. Entonces penetramos a la sociedad con la luz, con la palabra, con el testimonio, con la conducta de hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Entonces, el argumento irreversible, incontestable, es el de la vida de la señora, del amigo, del pastor, del arquitecto, del herrero, que irradia luz donde quiera que se encuentre. Y después de ahí vamos a la política y tratamos de transformar, porque hemos sido puestos en el mundo para transformar el mundo. Pensamos.